Bienvenidos a una nueva emisión de el podcast de Colegio Comprender y en la más esperada sección, Lo que callaron los pasantes. El día de hoy tenemos al terror de los notarios, mi querido Richard. Y de este lado tenemos a Regi. Regina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias, muy bien. Regi, pues vamos a empezar contigo, ¿va? La pregunta. ¿Alguna vez te han regañado, has cometido errores irreparables en tu trabajo como pasante? Pues prácticamente llevo un mes y medio, entonces apenas estoy en eso de acoplarme, pero sí, me han regañado muchísimas veces. Oye, pero a ver, platícame un poquito más, no nos puedes dejar así de escuetos. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Y cómo viste ese momento? Porque yo te voy a hablar de mi cuestión personal. A mí cuando me regañaban, me daba un coraje, me bajaba, me fumaba 15 cigarros, obviamente en mi cabeza alimentaba todo lo que podía y ya subía y le decía, perdón jefe, y otra vez. Entonces, platícame un poquito cuál es tu proceso. A mí también me pasa eso, Ah. también me da coraje, pero más conmigo, o sea, porque pues ahorita estoy en aprender y no sé nada, o sea, muchas cosas me las pide mi jefe y sí me da como la inseguridad de decir, no, pues es que no sé cómo hacerlo, o sea, cómo lo hago. En la universidad te pintan todo de rosa, te encierran en tu burbujita y es como de, no, pues es hacer esto, es hacer el otro, lo más teórico y práctico. Pero ya cuando estoy con mi jefe y me regaña de que es que no entregaste esto, tienes que prestar muchísima atención, es como de... Oye, pero a ver, platica un poquito del tema emocional. Ujú. Ya la regaste, ya te regañaron horrible. ¿Cómo te sientes? Y después de eso, ¿cómo nuevamente arrancas, haces un cambio y cuál es el resultado? Pues me siento enojada, me siento pues insegura y pues de cierta forma intento como resolverlo. Una ayuda bastante ha sido Ricardo. Él siempre me ha estado diciendo, es que haz esto, así le gusta al doctor. O no, es que tienes que checar esto. O sea, desde el día uno Ricardo me ha estado enseñando. Entonces como que también, y también me dio una seguridad del que me dijo mi jefe, yo sé que no sabes derecho. Y yo, bueno, o sea, Wow. sí, ya sé, o sea, no me quitó de responsabilidades, pero sí fue como de, bueno, pues al menos no vine con la expectativa de que yo sé todo, o sea, de que ya sé hacer demandas y así, o sea, como de este tipo de cosas, como trámites y todo eso. Entonces, Pero mira, este es un proceso en el cual todos pasamos, esa es una realidad. Y la ujú. intención es de que tú día a día pues vayas aprendiendo de los errores y pues bueno, no, ojalá no se te vaya un asunto por ahí porque si no, sí estamos en problemas. Pero fuera de eso, querida, todo tiene solución. Sí. Y ahora pasamos al momento esperado. El famosísimo Richard. ¿Cómo estás, Richard? Muy bien, buenas tardes. Muy buenas tardes. Richard, a ver, platícame, hermano. Estoy... Me encanta poderte tener esta oportunidad de entrevistarte. ¿Alguna vez has querido tirar la toalla? Muchas veces. Cuéntame una. La mejor. Es que es como un cúmulo de cosas, ¿no? Como Ok. que se te va llenando la cabeza de problemas, de cansancio emocional, mental. Entonces sí, ya llega un momento en que dices, preferiría estar en mi casa a estar aquí. Entonces ya llegan... Sí, pues es eso, más bien ese cúmulo. No es como que en un momento de frustración, pues no. Oye, pero ¿qué sentías que te faltaba? ¿Apoyo o sentías coraje? Yo he estado en esos momentos, te voy a decir, y la verdad es de que un momento de mi vida sí dije, se acabó, ¿no? Y me acuerdo que llegué con mi jefe y le dije, aquí está mi renuncia. Agarró y me la rompió. Y le dije, no, ¿qué haces? Y le dije, no, pues no vas a ningún lado, papi, que te quedas aquí. Y fui, como le acabo de decir a Regi, me fumé una cajetilla y pues ni modo, ya me tragué esa pastillita ¿sabes qué? A ver, relájate, tranquilo y seguí adelante, porque sí es importante que todos aquí que nos están viendo sepan que cuando uno está en un despacho, pues es una montaña rusa de emociones, ¿no? Estás constantemente bajo presión, estrés, por supuesto que hay responsabilidad con los clientes y uno como abogado, pues tiene esa noción en donde tú tienes tus áreas de trabajo, pero que tienes que aparte cumplir con las expectativas del cliente y de tu jefe. Entonces, Sí,
platícame un poquito ahí, dame un poquito más de cara para que la gente sepa lo que es esa experiencia, Richard. Pues es que, bueno, de las cosas que me preguntaste, ¿qué me hacía falta o qué creo yo que Exactamente. Yo creo que orden. Tengo una mente muy desordenada y eso lo reflejo no en el trabajo, pero sí en el orden, por ejemplo, en mi escritorio. Yo siempre tengo un relajo en papeles, en cosas, pero es como los niños, ¿no? Que ellos saben perfectamente dónde está todo, aunque sus juguetes estén todos desordenados. Creo que mi mente trabaja así, que yo sé que no debería ser así en una oficina donde debe de haber orden. Un caos organizado, ¿no? En mi mente funciona así. Claro, en tu mente, papá. Pero platícame, ¿cuál fue la respuesta o cómo lidiaste al ya tener más claridad de, ¿sabes qué? Me harto. Cuando ya decides tú seguir adelante, ¿no? ¿Cómo tú vas y tomas ese paso? Quiero saber un poquito lo que sientes, el cómo lo ves, ¿sí me entiendes? Detrás de lo del trabajo, porque todos vamos a ir a trabajar y eso es una realidad, todos los días. Pero dale a las personas el tip con el que tú dices, ¿sabes qué? Ay, ya la regué. Ay, ¿sabes qué? ¿Qué haces? ¿Meditas, cambias, caminas? ¿Cómo le das ese cambio de mentalidad para seguir adelante? Yo creo que, como te decía del cúmulo de emociones y de cosas en la cabeza, yo creo que así como se acumulan las debes dejar salir. Las distracciones funcionan bastante. El que tú tengas una distracción fuera del trabajo funciona, porque dejas toda esa carga emocional y mental y laboral como que atrás. Y pues ya llegas como que un poco renovado, ¿no? Al siguiente día de decir ya me relajé, ya. Inteligencia emocional, ¿no? Sobre todo es ir aprendiendo de lo que uno va haciendo, sintiendo, y vas mejorando en cuanto a procesos para que a la hora de que tú vivas nuevamente la experiencia ya tengas una respuesta diferente. Correcto. Sí, la inteligencia emocional es muy importante. La gestión emocional también. El estar relajado, el que no te... Pues es como uno como abogado tiene que tener la sangre fría, ¿no? Claro. Porque si nosotros explotáramos con cualquier cosita que pasa a nuestro alrededor y nuestras frustraciones se nos fueran a la cabeza, pues no creo que no serviríamos para esto. De acuerdo. Regresamos contigo, querida. ¿Tú crees que tú como pasante deberías de tener contacto con los clientes? No me ha pasado. Te digo, llevo 1 mes y medio. Pero siento yo que depende. O sea, depende mucho, por ejemplo, yo que llevo muy poco, pues sí te tienen que enseñar a cómo tratar con los clientes, cómo hablar de sus asuntos, cómo... Sí, hay veces donde acompaño a mi jefe y solamente estoy callada y solamente viendo, anotando y así, pero no podría dar como una respuesta de sí y no. Mira, yo te puedo decir mi experiencia. Yo creo que es importantísimo que estés lo más cerca que puedas del socio, porque le vas a aprender todo. O sea, él Sí. ya recorrió un camino que tiene muchísimo tiempo de experiencia, ¿sabes? Ujú. Se ha tropezado, ha cometido errores, y si sigue teniendo el despacho aclientado y tiene la posibilidad de tener una estructura correcta, entonces significa que algo está haciendo bien. Ujú. Entonces, el primer punto es pasar la mayor tiempo posible con la persona que te va a enseñar. El segundo es, cuando tú hagas tu trabajo, es importantísimo que aprendas lo que estás haciendo mal, porque todos entramos sin saber. Y algo que a mí me encantaba era cuando iban a litigar los asuntos a los tribunales, el famoso litigio de oreja. Yo decía, jefe, ¿puedo ir? ¿Me da chance de...? Entonces ya llegaba yo y me quedaba allí y escuchaba cómo hablaban, ¿no? Con el Sí. juez, con el magistrado y demás. Pero también está la otra cara de la moneda. El hablar con un cliente es una responsabilidad enorme. Y en la oficina sí corrieron a varias personas porque de una llamada le puedes tumbar al cliente. Entonces, Sí. sí es muy importante que tú tomes en cuenta esto, pero que al final de cuentas entiendas que es un proceso que tienes que pasar, ¿no? Ujú. Y ahora, ya que tú tienes y vas entrando, ¿te gustaría a ti empezar a tener un rol de mayor responsabilidad? ¿Cómo crees que podrías tomarlo? Pues sí me gustaría, solamente que soy una persona un poco nerviosa, o sea, todavía me falta como que ir quitándome la pena, porque todavía estoy como que empezando y es como de, sí está bien en lo que estoy diciendo, no está mal lo que estoy diciendo, o sea, enfrente de los clientes, con mi jefe, o sea, es ese...
Oye, pero a ver, platícame. Ya ahorita que llevas 1 mes y medio, la verdad es que es muy poco tiempo, pero Ujú. ¿qué podría recomendarle a alguien que va a pasar la misma experiencia de entrar? Hablar mucho, comunicar las cosas. Justo por eso de que los nervios te ganan, no solemos hablar, o sea, no solemos preguntar las cosas fundamentales y nos quedamos callados y o sea, lo que me dice mi jefe, pues no lo entendí y te quedas como de, ¿y ahora cómo le pregunto? ¿Cómo le digo? Es que no entendí, porque te da ese nervio de decir, es que va a decir, ¿qué onda? O sea, te estoy diciendo una simple orden y no la sabes ejecutar. Yo te puedo decir algo, es fundamental que siempre digas la verdad. Ujú. A mí me pasó 1000 veces que se me habían pasado acuerdos y no lo decía. Y llega un momento en que explota la bomba y eso ya es un daño irreversible, irreversible, así, con esas palabras. Entonces, mi recomendación, lo dices muy bien, tener mucha comunicación, aprender y pasar más tiempo con el socio y sobre todo, tú estructurar tus tiempos de trabajo. Porque si no estructuras tu chamba, bye, Ujú. fatality, se acabó. Sí. Y luego ya sabes cómo es el jefe acá y mira, Sí, te va a dar cuello, querida. sí. Vamos a regresar con el hombre bomba, mi querido Richard. A ver, oye, y Va. hablando esto de sentirte preparado, ¿qué habilidades o aptitudes crees que un pasante debe desarrollar para llegar justo preparado al momento indicado? Primero estudiar. Ok. Estudiar yo creo que es la base de esta carrera. El leer, el estudiar y el repasar todo lo que hayas aprendido. Y dos, pues quitarte el miedo, ese nerviosismo de hablar, de preguntar, de decir. Ese tipo de cosas son las que nosotros nos tenemos que quitar. Oye, platícame una última cosa. ¿Cómo fue el momento en que descubriste que ya habías pasado a un siguiente nivel? En que dijiste, ¿sabes qué? Ya terminé esta demanda, ¿sabes qué? Ya llegué a este litigio de oreja y ¿sabes qué? Ya hice esta negociación que me permitió a mí estar en otro nivel. En lo personal fue cuando mis calificaciones empezaron a cambiar. Yo empecé a trabajar desde que estudiaba ¿Ok? y pues ya estando ahí, todo el conocimiento que empecé a adquirir lo empecé a soltar en la escuela y mis calificaciones empezaron a subir. Pero en la chamba, a ver, háblame de la carnita, papá. ¿Sabes En qué? el, Terminé, ganamos este asunto, nos fue súper bien, mi jefe me felicitó y eso te dio un boost de autoestima. ¿Cómo está la cosa? eso me pasa seguido porque yo soy muy meticuloso, yo leo mucho, yo soy trato de tener ese detalle de leer y de ver lo que las personas no ven. Por ejemplo, en un asunto yo me di cuenta que un doctor que era esposo de la víctima iba a comparecer, que él hizo un dictamen pericial, que eso no se puede en la cara. Y ninguno de los abogados que había visto ese asunto había notado ese detalle. Entonces, y ya cuando tú los notas y te felicitan por ese tipo de cosas, es donde tú te sientes, ay, pues sí, estoy aprendiendo y estoy... Qué padre. Me da mucho gusto. ¿Tienen alguna conclusión, algo que quieran decirle a la audiencia? Mm, ¿verdad? pues en conclusión, estudien, lean mucho, eh, escuchen, porque es de escuchar, de leer, de comprender, pues no sé qué más. Todos pasamos por esa transición de pena y empezar como que a aflojarte un poco. Entonces creo que tener como esos amigos o alguien que te ayude en el despacho a hacer tus tareas, bueno, de la agenda, creo que es fundamental. Entonces, Muy bien. Tú, mi Richard, el hombre bomba, ¿no? La No, leyenda. no quedarse callado, como que preguntar todo. Yo creo que las dudas no caben en una oficina, siendo que estás trabajando, y es eso, y quitarte la pena más que nada. Ya lo escucharon. El terror de las notarías y Regi aquí presentes. En esta nueva emisión de Lo que cayeron las pasantes. Por supuesto, un podcast de Colegio Comprender. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.